introivo ad altare Dei, ad edificare giuventutem mea, iudicame Deus in discerne causa mea, de gente non salva, homini inique doloso e duemente. Emite a lucem tuam et veritatem tuam ipsam eluxero et ad luxerum imum pensandum tuum, et in tabernacula tuam. Confidevor te dicere a Deus eus meus, qualis anima mea et quare conturbasse me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introivo ad altare Dei, aiutorio nostrum in nomine Domini, confidor de omnipotenti Beati Maria sin parvum, Beati Mediator, Beati Animatus, Sanctis Apostolis Petro et Paulonibus, Sanctis et Vobis Fratres, qui habitavit in miscuitazione verbo et mea culpa, mea maxima. Dio precordiato Maria Sempervinin, Beato Michele in Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, one Santos vos fratres, orare pro mea Domino, Deo nostrum. Miseator tu omnipotens Deus, et limites peccatis tuis perducat et vita aeterna. Amen. Confiteor de omnipotenti Beate Maria Semper Virginem, Beato Michele in Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrum et Paulum, Minus Santes et Dei Pater, quia peccavit tui passione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precordiata Maria Semper Virginem, Beato Michele in Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et de Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur res omnipotens Deus, in mis peccatis vestris perducat vos, ad vitam aeternam. Indulgentia, absoluzione et remissione peccatorum nostrorum, qua nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis et nos, ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaudi rationem meam, Dominus vobiscum, oremus a vos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Clamaverum te Domine in tempore afflictionis tui, et tu decere exaudisti Deus. Alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias haimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite et Iesu Christi, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi in miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris in miserere nobis, poniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimos Iesu Christi, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus, in nos Santo Apostolorum tuorum Filipi et Jacobi solemnitate letrificas, presta quesumus ut quorum audemus ventis, instruam exemplis. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, qui te convita regnat unitate Spiritus Sanctum Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Divina Sapientiae.
Aquel día el justo estará en pie sin temor en presencia de los que lo afligieron y despreciaron sus trabajos. Ellos al verlo se estremecerán de pavor, atónitos ante la salvación imprevista. Dirán entre sí, arrepentidos entre sollozos y angustia: este es aquel de quien un día nos reíamos con coplas injuriosas, nosotros insensatos. Su vida nos pareció una locura, su muerte una deshonra. Como ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparten la herencia con los santos. Aleluya, aleluya, confidiamo in dulce di laurea Domine, et in veritate in tua Iglesia Salvador. Aleluya. Tanto tempo evocis consume non cognavistis me, Felipe, vivite in me, vivite del Padre mio. Aleluya. A sus discípulos: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hago por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras, os lo aseguro, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebra en este día la Iglesia la fiesta en honor de dos de los apóstoles, el apóstol Felipe y el apóstol Santiago el Menor. Dos apóstoles celebrados juntos con gran solemnidad. La Iglesia en las fiestas de sus apóstoles las pone como de segundo grado, con gloria, con credo, porque es algo que profesamos así en el credo, nuestra fe apostólica. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Nuestra fe se fundamenta en el testimonio de aquellos que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo para estar con Él y mandarlos a evangelizar. Aquellos hombres, cada uno venido de diferentes zonas y de diferentes circunstancias de la Tierra Santa, son elegidos por nuestro Señor Jesucristo para convertirlos en apóstoles, en anunciadores del Evangelio, en testigos de la verdad, en las columnas, en las 12 columnas del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios,
el nuevo pueblo, la nueva familia de Dios nuestro Señor. San Felipe era natural de Bethsaida, junto con Andrés, con Juan, con Pedro, era pescador. Es llamado por el Señor y será Felipe el que lleve a Jesucristo a Natanael. Será el mismo Felipe el que interceda también ante unos griegos que querían conocer a nuestro Señor Jesucristo. Será Felipe el que manifieste la duda ante la escasez de pan, ante el poco medio que había para darle de comer a aquella multitud, en la que nuestro Señor realizará el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Será Felipe el que en el discurso de la última cena, ante la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de que se marcha, de que se va, de que ha llegado su hora, manifiesta esas preguntas que hemos leído en el Evangelio. Muéstranos el camino, muéstranos al Padre y nos basta. Será Felipe el que después de Pentecostés predique en Bitinia, Asia Menor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y muera crucificado como el divino Salvador para dar testimonio de la fe, testimonio con su propia sangre, testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, por otro lado, es familiar, pariente de nuestro Señor Jesucristo. Es apellidado en el Evangelio como aquel que es hermano del Señor, no porque sea hermano en primer grado de nuestro Señor Jesucristo, pues iría contra el dogma de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Hermano en el Antiguo Testamento y en la mentalidad del tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran todos aquellos que descendían de un mismo abuelo, de un mismo patriarca, y por tanto tíos, sobrinos y hermanos se llamaban con ese mismo título, algo que está clarísimo en toda la tradición de la Iglesia y que solamente los que han querido denostar la virginidad de Nuestra Señora y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo han querido utilizar esa expresión de hermano del Señor como una acusación para negar este dogma acerca de Nuestra Señora la Virgen Santísima y también, por tanto, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, hermano del Señor, Santiago, hermano del Señor, que tras la ascensión y Pentecostés quedará como obispo de Jerusalén. A este lo verá San Pablo varias veces cuando suba a Jerusalén. Un hombre muy considerado, muy piadoso, muy santo, el hermano del Señor Santiago, apóstol, Santiago el menor, no el nuestro, que es el mayor, el que vino a evangelizar a España, que escribió una epístola, es la que hemos estado leyendo ayer, el domingo pasado, esas palabras tan prácticas acerca de la fe sin obras, una fe sin obras que está muerta. Muéstrame tus obras, muéstrame tu fe y te diré pues mis obras, ¿no? Dirá el apóstol, ante aquellos que quieren justificar la salvación y que quieren justificar la vida eterna simplemente con el sentimiento de creer, no con la coherencia de esa fe que va seguida de una forma de vida coherente al Evangelio. Es, en definitiva, la predicación de los apóstoles, ese fenómeno, ese espectáculo, ese milagro que se realiza en Pentecostés, lo que manifiesta aquello que Jesucristo nos decía ayer en el Evangelio. Vendrá el Espíritu Paráclito, el Consolador, y convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de ese rechazo a la verdad y del rechazo a Jesucristo nuestro Señor. Y lo hará por medio de los apóstoles. Ellos, en la mañana de Pentecostés, reciben la gracia del Espíritu Santo, y aquellos que eran temerosos, aquellos que eran muy humanos, aquellos que buscaban pues los intereses de los primeros puestos en el reino de los cielos, entendiendo un poder político, aquellos que no comprendieron y que aún después de la resurrección eran tardos en comprender porque tenían las mentes embotadas, aquellos
a partir del día de Pentecostés, se convierten en fieles heraldos del Evangelio, anunciando al mundo que no tenemos, como dirá el apóstol San Pedro, otro nombre por el que podemos ser salvos, sino aquel que es Jesucristo. Misión de los apóstoles que continúa a lo largo de los siglos en la Iglesia y en cada uno de los bautizados. También cada uno de nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, es este el que nos hace confesar a Jesucristo como el Señor. Vemos cómo en las apariciones del resucitado, en diversos momentos, los apóstoles que en primer momento no conocen a Jesucristo, no son capaces de verlo, confiesan: es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios, Dios hecho carne, Dios muerto por nosotros en la cruz, Dios resucitado para darnos a nosotros vida eterna. Y en definitiva, este es el anuncio que tenemos que hacer constantemente. Jesucristo es el Señor. Y es por medio de nuestra confesión, que se manifiesta en la recitación del credo, cómo el mundo se convence de pecado, del rechazo que ha hecho de Jesucristo y del rechazo que se hace de Jesucristo. Es algo paradójico, dramático, es algo muy triste, como todavía la dureza de corazón de tantos les hace rechazar a Jesucristo, que es la verdad. Cuántas veces en la vida pública ese deseo de la confesionalidad de los estados, que se manifiesta en definitiva en ser estados ateos que van en contra de la misma religión, favoreciendo otras prácticas religiosas, parecen ignorantes, ¿no? Cuando nuestros políticos alaban o quieren engrandecer la religión musulmana que nos tuvo sometidos a nuestra patria durante siglos y que parece que ahora es la religión que está de moda, son unos pobres ingenuos, y necios, porque si estos vienen ya verán cómo acabaremos todos. Pero en cambio, la religión católica, a Jesucristo lo rechazan. Jesucristo no puede estar en la vida pública, Jesucristo no puede estar en nuestras escuelas, Jesucristo no puede inspirar las leyes de nuestro Estado. En definitiva, la religión que se viva en las sacristías o cada uno interiormente. Pero nosotros, como cristianos, como discípulos, como apóstoles también, hemos de dar testimonio. Jesucristo es el Señor. Que este sea siempre el motivo de nuestra vida y que este sea siempre el motivo de nuestro testimonio. Dar fe, dar testimonio de que Jesucristo es el Señor, como lo hicieron los apóstoles Felipe y Santiago. En la vida de Felipe hay ese episodio en el que se encuentra a Natanael, Bartolomé, y le invita, le dice que en Jesucristo se cumplen las promesas del Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Y ante ese caso, ¿no?, ante esa circunstancia de la vida de Felipe de llevar a otro a la fe, también nosotros tenemos esa misión, porque realmente si hemos descubierto la verdad, si Jesucristo es el sentido de nuestra existencia, necesariamente tenemos que darlo a conocer, aunque a veces por ello tengamos que sufrir el rechazo, aunque a veces por ello tengamos que sufrir el apartamiento o que no nos consideren, pero nosotros tenemos ese deber de decir siempre: Jesucristo es el Señor. Que San Felipe y Santiago, apóstol menor, nos ayuden en este testimonio, que se renueve nuestra fe. Ahora profesaremos el credo, que compendia la fe de la Iglesia, que compendian las verdades que nos unen a la Iglesia de todos los tiempos, que nos unen a la predicación de los apóstoles, que nos unen a la misma persona del Verbo encarnado. Que demos siempre este testimonio de fe, profesando nuestra fe en Jesucristo y dándolo a conocer a los otros. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nato dalla tirania secula, Deo de Deo, come Deo vero de Deo vero, vieni non fatto consustanziale in parte, perché non mi ha fatto assunto, proter non somines, e proter nostra salute in cieli del cielo, et incarnato senza Spirito Santo, ex Maria Virgine, et povero Padre Sus. Crucifixus essiam pro nobis Poncio Pilato, pasus sepultus est, et la resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo sedit ad extra armatas, et iterum venturus est cum gloria immortale vivos et mortos, cuius regnum non erit Filius, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificandum, qui est Padre Filioque procedit, qui cum Padre et Filius cum adoratum et cum glorificatum, qui locutus est per profetis, et una santa catholica et apostolica Ecclesia, confido in baptisma in remissione peccatorum, et spectro resurrezione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, oremus, confidevum procedi mirabilia tua, Domine, et undatum tuae Ecclesia Sanctorum. Alleluia, alleluia. Orate, fratres, ongi potet intentus. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, surra corroda. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere Iuius tunis, de cum salutare, de Domine subvisite ex orare, ut regnum nostro eterne non deseras, server beatus apostolos tuos continua protectione custodias, udis nem requiem gubernet, pros operis tuis vicarios et in populis qui presi pastoros, et idem cum almes arcanis cum preso nominationibus, ungione minis celestis exercitus, in gloria tui caribus, sine fidei centis. Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, venis in cieli et terra gloriatum, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Salvemos a Rito. Padre nostro qui es in celis, sanctificetur nomen, adveniat regnum, fiat voluntas tua sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos debitemus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Agnus Dei tollis peccatum miserere, Agnus Dei tollis peccatum miserere, Agnus Dei tollis peccatum dora nobis pacem. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Confiteor omnipotente, Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Felipe Arcangelo, Beatum Johannem Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccatum meis confessione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beatum Arcangelo, Beatum Johannem Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnibus sanctos et Dei Pater, ora pro mia Dominus Deus nostrum. Miseriatur vestri potens Deus et mis peccatis vestris perducat vos ad vita aeterna. Indulgentia absolutionia remissione peccatorum vestrorum, que vapa vest omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce victolibus peccatum. Domine non sum dignus, ut intra es tectum meu, si tantum liberum es navit anima mia. Domine non sum dignus, ut intra es tectum meu, si tantum liberum es navit anima mia.
ingresso detto meo, secando ogni verbo e sanabito, anima mea. Comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Amén. Recibe, Señor, toda mi libertad, mi entendimiento, mi memoria y voluntad, todo cuanto tengo y poseo a ti te lo entrego. Solo quiero ser todo tuyo. Dame tu gracia y eso me basta. Con eso me es suficiente. Tanto tempore vobiscum sumeno quonia vistis me, Felipe, qui vidit me, vidit Patrem meum, alleluia. Non credis quia equi Padre, et Pater in me est, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Oremus. Questus omnes salutarius arrepentimis su quorum solemniam celebramus et gratia Deus aiutem. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, qui debet vivere regna in unità de Spiritus Sanctus Deus, per omnia sancta saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Dedicada vos omnipotens Deus, Padre, Filius, Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, in principio era da quella come era, come era stato, o che era in principio, come era
fundata Ecclesia Christianatus, et perducat fratres, et habitabat in nobis, et vidimus gloria Eius, gloria quas Dei Liga Patri, per gratia et veritatis. Deum gratias. No tomes en cuenta, Señor, mis pecados cuando me llames a tu presencia. Recuerda que me hiciste a mi imagen cuando me llames a tu presencia. Mira que tu Hijo nos redimió con su sangre cuando me llames a tu presencia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por eterno descanso del alma de Juan Carlos, Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Libra, Señor, su alma de las penas del infierno. Descanse en paz. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Absuelve todo vínculo de pecado, Señor, el alma de tu siervo Juan Carlos, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, para que, purificado de sus penas y culpas, pueda entrar en la bienaventuranza de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por el eterno descanso de todos los difuntos, particularmente de todos aquellos que han padecido durante esta pandemia. Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Libra, Señor, sus almas de las penas del infierno. Descanse en paz. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros. Oremos. Oh Dios, si quieres que todos los hombres se salven, por los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María y de todos los santos, te pedimos por el eterno descanso de todos los difuntos, particularmente los que han fallecido en estos días debidos a esta epidemia, para que, purificados de sus penas, puedan gozar de la felicidad eterna de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Por la misericordia de Dios y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, el alma de Juan Carlos y de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Reina del cielo.